presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Tiene lista. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar, agradezco de manera cumplida la invitación a este importante evento, de manera particular a Jacqueline Peschat, titular de IFAI, por supuesto que también a Eugenio y a Donatiu, integrantes de esta mesa de trabajo, a todas las personas que visitan la Ciudad de México de otros países y también de otras entidades de este mismo país. Se ha hablado ya y estamos platicando acerca de lo que es el gobierno abierto, pues la creación de esta agenda nacional. Se ha dicho también ya que este gobierno abierto lo que debe de procurar es dar participación, dar esquemas de participación, crear esquemas de participación permanente y de colaboración con la ciudadanía en un vínculo, por supuesto, de construcción y de actualización. Ya se nos ha dicho que al día de hoy hay 57 países que están formando parte de esta idea, de este trabajo. Tengo el dato de que hay cuando menos 30 que han adoptado ya políticas y acciones concretas de un gobierno abierto y que tienen, por supuesto, la información disponible a la ciudadanía. En septiembre de 2011, el Gobierno de México suscribe la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Y cuáles son algunos de los elementos, además de lo que ya se ha comentado aquí, que vale la pena recordar? Se habla de que en un gobierno abierto debe haber eso que mencionábamos, una participación activa de las personas en la definición y conformación de las políticas públicas. Por supuesto que las políticas públicas, con todos los esquemas necesarios, de ser socialmente aceptadas, de ser financieramente viables, es decir, de cumplir con todos y cada uno de los requisitos. Y a eso ayuda esta participación activa. Otro elemento más es una colaboración, la colaboración de la que ya nos hablaba la doctora Peschat, precisamente de aquellas organizaciones, de organismos de la sociedad civil especializados que trabajan de manera conjunta con las áreas de gobierno. En este contexto de gobierno abierto, yo quisiera referirme ya solamente a la Ciudad de México. Diría que la Ciudad de México cuenta hoy con instrumentos que obligan a informar y a justificar el actuar gubernamental, que permiten también una participación proactiva a los ciudadanos y que esta obligación, que ya se nos comentaba de la rendición de cuentas, está establecida en una ley que es la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. ¿Qué se ha permitido con estos esquemas? ¿A qué se ha llevado? Pues a la presentación de un presupuesto de gobierno con un portal de internet, a transparentar de manera total la información de temas de calidad, de servicios, de la participación de los entes de gobierno en diferentes acciones que van a redundar impacto en la propia ciudad, a la publicación de información socialmente útil, fideicomisos, proyectos de inversión, etc. Si nosotros analizamos este tema de la información y de la transparencia, la verdad es que, como aquí ya lo anotaban, pues no tiene mucho tiempo. No es mucho tiempo el que tiene. Sin embargo, creo que los avances son muy destacables. En el caso concreto de la Ciudad de México, 2003, mayo de 2003,
es cuando tenemos la primera ley de transparencia y acceso a la información pública. Viene en 2008 una nueva ley de transparencia y lo que se logra adicionar a esta nueva ley de transparencia primero es el tema constitucional, en donde se reconoce, en donde se realiza una acción positiva de reconocimiento de que el acceso a la información es un derecho fundamental, concepto que hoy alcanza mucho mayor relevancia dada la conformación y estructura que la parte dogmática de la Constitución tiene con la reciente reforma que cambió la manera de entender las garantías y los derechos fundamentales. Asimismo, en esta nueva ley se habló de procedimientos sencillos y expeditos para acceso a la información. Eso va a ser un tema fundamental, de la optimización de la participación ciudadana, de la elevada o digamos de la creciente lista de rubros que deben ser publicados, y digo que deben ser, no que quieran ser publicados en Internet por los entes públicos obligados. Se hicieron nuevas menciones de quienes eran entes públicos obligados. Se logró con esto que hubiera una participación mucho más activa, que hubiera más y cada vez más mecanismos de control y de monitoreo gubernamental. Es por ello que de 2004 a 2011, simplemente en este periodo, las solicitudes de información llegaron a 341.235, por lo que viene aquí un primer bloque de propuestas. Pareciera que se vuelve indispensable en esta ruta hacia el gobierno abierto, pues esto, el fortalecimiento de las políticas públicas de acceso a la información, la implementación de programas, la difusión del destino final de fondos públicos, que voy a volver a retomar al final, y la determinación de responsabilidades de cada uno de los funcionarios. Una parte muy importante, diría yo, quizá de las más relevantes, ha sido que en este marco de actuación se realizan evaluaciones permanentes. En las evaluaciones permanentes de 100 puntos posibles en los portales de la Ciudad de México se han concluido satisfactoriamente más o menos 90 puntos. Diría yo que el índice de solicitudes con entrega de información alcanzó el 93%, que el índice de acceso a la información llegó al 99.1% y que así se logró obtener varios primeros lugares contra todo lo que fue el debate, porque por ahí me lo pueden recordar, que en el debate nos decían que no era una ciudad transparente y que éramos opacos y que no sé qué tantos temas. La verdad es que era un cruce de información en donde con el CIDE logramos respaldar el dicho de cuáles eran los rubros en donde ya teníamos primeros lugares en la evaluación de transparencia y que iban precisamente a los portales de Internet, a las capacidades institucionales, y logramos un tercer lugar en un ejercicio de usuario simulado. La realidad es que el gobierno del Distrito Federal es uno de los más vigilados. Vale a recordar el ejercicio que ahora nos hacía el doctor, este ejercicio de solicitud de información, y ver si hay respuesta o no hay respuesta. Yo diría que el gobierno del Distrito Federal está concentrando más o menos el 36% de todas las solicitudes de información de los estados. Solamente lo que es equivalente a solicitudes en el Distrito Federal equivale al 73% de todas las solicitudes del gobierno federal. ¿Cómo se ha podido enfrentar esto? ¿Qué es lo que se ha hecho? Que ahora toma relevancia. Una determinación muy importante y que también se destacó en la intervención anterior, es que el Distrito Federal
fue la primera entidad en adoptar el sistema Infomes. Eso fue un paso determinante. Estoy hablando de 2006. Otro, que a la fecha se tienen registrados más o menos 1.800 sistemas de datos personales por parte de los entes obligados. Y una ventana única de transparencia. En toda esta tarea que vengo platicando, ha tenido un papel fundamental, relevante, el InfoDF. Sin ninguna duda se ha dado un impulso tanto para la capacitación, para la implementación y la optimización de todos y cada uno de estos rubros en la Ciudad de México. Hoy la Ciudad de México está trabajando cada vez más en esa transparencia focalizada de la que hablaba la doctora. Una transparencia focalizada que va al rubro de los programas sociales, de los programas de medio ambiente, de líneas de transporte masivo, de obras, de trámites y nuevos proyectos de portales que nos llevarán al tema de la innovación, un tema de diarios, sismos y lo que cobra relevancia y que cada vez tiene mayor impulso, que es residuos sólidos y datos abiertos. En mi paso por la Procuraduría pude constatar algo que es una realidad y que siempre comento en los diferentes foros donde se habla de transparencia. Un instrumento fundamental en el combate a las prácticas de corrupción lo constituye la transparencia. Me parece que es uno de los instrumentos más sólidos para poder realizar este combate. Así fue que, detectado uno de los focos más preocupantes de acceso a información y de prácticas que se reportaban de corrupción en la Procuraduría, se creó lo que fue el Ministerio Público Transparente. El Ministerio Público Transparente fue simplemente un sistema de acceso a información que no tenía por qué ser reservada, que no tenía por qué guardarse en sigilo, como se había venido fundamentando con esa posibilidad, porque la ley a veces da muchas posibilidades y depende de la voluntad de los gobiernos y depende de la voluntad de alcanzar los niveles de participación de la ciudadanía que se lleve a la práctica de manera diferente. Entonces se pudo lograr esto, que fue saber cuándo, dónde, a qué hora y cuánto tiempo iba a estar una persona detenida. Lo llevamos no solo al portal de internet, sino lo llevamos a los aplicativos de teléfonos móviles, cuestión que valió que hubiera un reconocimiento a nivel nacional y después menciones a nivel internacional. Así vamos a continuar. Ya hay otros proyectos, porque el área de Procuración de Justicia y de la justicia misma es verdaderamente sensible para la sociedad, así lo creo yo. Vamos a realizar y a seguir impulsando el tema de la transparencia en la Ciudad de México en su momento. Sí, por supuesto que sí, y vamos a buscar que sea cada vez más sólida. Queremos proponer que haya un alineamiento normativo en todas las entidades federativas. Ya se ha mencionado algo en la intervención anterior, que los requisitos de acceso a la información y de revisión sean iguales. Estamos hablando de procedimientos expeditos, de plazos, de recursos, de todos estos temas que vienen ligados a la transparencia. Que los órganos garantes sean autónomos, cuestión fundamental, me parece absolutamente importante. Creo que se tiene que verificar también que las atribuciones del órgano federal garante se apliquen de manera transversal. Lograr que haya esta aplicación transversal va a dar garantía a la solidez de todo el esquema de transparencia. Me parece que debe haber también una métrica de transparencia común con la participación de las instancias académicas y de la sociedad civil. Ya tuvimos un ejercicio muy importante que fue el ponerse de acuerdo en la CONAGO para crear un catálogo de delitos único. Era de lo más variado que ustedes se pudieran imaginar.
para poder llevar a cabo las mediciones, para poder responder también a las solicitudes de información, porque así la ciudadanía sabe en qué está trabajando el gobierno y el gobierno sabe todo lo que tiene que informarle a la ciudadanía sin ambigüedades. Creo que también será importante que de manera consensuada se pueda construir un portal de transparencia con la Secretaría Técnica de la CONAGUA. Eso será fundamental para que podamos realizar y llevar a cabo todas estas acciones que se están planteando aquí, homologar criterios para evitar resoluciones contradictorias y compartir experiencias de buenas prácticas. Me parece que ha habido un tema, y hay que decirlo así, en donde la transparencia, al menos cuando inició, no se tomó en serio. Lo digo, la verdad, como lo pude observar. En su momento la transparencia, tú llegabas a una oficina de gobierno y preguntabas dónde estaba la oficina de transparencia y no era la oficina, era un escritorio dentro de la oficina, de la otra oficina, de la oficina del fondo. Ahí estaba transparencia. ¿Y quién era el encargado de transparencia? El encargado de transparencia era el jefe de la otra oficina que no tiene que ver con transparencia, que estaba sustituyendo al que estaba de vacaciones. Es decir, no se tomaba en serio. Por eso las respuestas son como las que nos acaban de leer, porque no hay capacitación, porque no sabes qué estás generando. Es un conflicto serio. Platicábamos ahora con Jacqueline. Es una cosa muy seria lo que se está contestando. Si eso se vuelve público, es un tema serio. Yo creo que cualquier información de gobierno se debe tomar muy en serio. Quien esté a cargo de la oficina de información tiene que ser experto en su manejo. La oficina tiene que ser una oficina sólida. Los mecanismos de comunicación tienen que ser mecanismos de avanzada. Es decir, creo que mientras tomemos más en serio a la transparencia, entre más estemos todos de acuerdo en que no hay por qué no llevar a cabo el monitoreo ciudadano y la participación de la ciudadanía en el seguimiento de las políticas públicas, vamos a lograr que se mejoren las prácticas en el ejercicio del servicio público. Muchas gracias.